Muy buenas a todos y todas aquí en Movies. Hoy tenemos el gran placer de contar con una pedazo de artista como es Ana Guerra. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Verónica, muy bien, muy agradecida de estar aquí. Hombre, y nosotros encantados, ya te vimos primero en estos grandes premios, los premios Forqué. Obviamente, primero tengo que empezar preguntando por ahí porque fue todo un gran homenaje a Concha Velasco y el público muy sentido, tocaste muchos corazones con esta canción. ¿Cómo fue para ti estar delante del escenario lleno de tantos rostros conocidos del cine y de las series españolas? Bueno, al final, sobre todo, más que mirar hacia afuera, me centré mucho en que el homenaje estuviera hecho con todo mi cariño, con todo el cariño de los músicos y de las bailarinas que estábamos encima del escenario y, y dedicárselo a ella. Fue algo que, de verdad, si te digo que no vi sino la cara de los Javis, solo, solo miré a los Javis un par de veces y no vi a nadie más entre el público, no distinguí a nadie más, estaba demasiado concentrada en que el homenaje fuera perfecto. Hombre, normal, no es para menos, es como es tu momento, es también ese momento que compartes, ¿no? Con una grande del cine español como ha sido Concha Velasco, darte la enhorabuena por esa actuación, muy, muy, muy preciosa. Y bueno, ahora, claro, a lo que venimos a hablar es de este nuevo EP. Cuéntame, Érase una vez, ya se puede escuchar. ¿Cómo ha sido el trabajo? Todo el trabajo, porque hay mucha gente que no sabe, pero obviamente hay un gran trabajo detrás de todo esto, la composición, la música, el diseño, las fotografías también, porque hay que cuidar este packaging que has hecho también tan bello. A ver, cuéntame todos los detalles porque sinceramente es algo muy bonito que destaques en este packaging porque mola mucho ya que das a los fans un pedacito de ti, creo, y eso es muy importante. Sí, lo más importante, lo que queríamos es que ya prácticamente nadie tiene un reproductor de CD en casa, entonces la gente escucha la música a través de las plataformas digitales, entonces Mm, queríamos ofrecer una experiencia inmersiva dentro del proyecto para que la gente fuera como más partícipe de todo lo que ha sido la creación. Desde tener los manuscritos, tienen unas cartas, tienen unas pegatinas relacionadas con el disco, tienen un tatuaje, no sé, el disco en sí también, ¿no? Entonces, claro. ha sido un proceso súper bonito porque eso, queríamos ir un poquito más allá. Entonces hemos, pues eso, ofrecido esa carpeta para que la gente, pues, también hay unas Polaroids, para que la gente Sí. diseñe su propio disco. Y, y bueno, tiene cuatro canciones que fueron muy difíciles de elegir. Cambiamos de single un montón de veces hasta que descubrí que quería cantarle a la gente que me sigue No sabía nada como single porque creo que se lo merecían muchísimo. Mm. Son cuatro canciones que cada una tiene una temática, son súper diferentes entre ellas, cada una tiene un videoclip donde creo que refleja muy, muy bien todo lo que quiero contar en cada canción. Y poquito más te cuento, acompañada de grandes autores, de Fernando Boix en la producción y muy feliz de todo el diseño que hemos conseguido. Hombre, claro, pero un trabajo, ¿cuánto tiempo te ha requerido a ti, es decir, físicamente un trabajo como este, llevar a cabo, ¿no? Unos 6 meses más o menos. Ostras. No, no, Unos no, seis es meses. que claro, me imagino, porque también en esa evolución también el trabajo va cambiando, ¿no? Va dando forma diferentes desde que empieza hasta el final. ¿Ha cambiado muchísimo, me dirías tú? Sí, ha cambiado bastante, sobre todo en las elecciones de las canciones, ¿no? Porque al final donde más tiempo tardas es en saber que tienes que componer muchísimo y yo encima soy de esas que compone hasta el último día, hasta que me dicen, hoy es la última sesión de composición, ¿vale? Entonces yo sigo y sigo y sigo y sigo y de repente tienes 15 canciones y hay que meter cuatro. No más, Ana, ya, por favor, ¿no? En plan, te tienen que tener ahí rajatabla un poquito. Total, total. Entonces el proceso de elección es súper complicado, pero bueno, me apoyo mucho en el equipo. No, claro, aparte sobre todo, y esas canciones que no se escuchan también quizás se pueden volver a escuchar, es decir, escuchar más adelante, obviamente, para futuros trabajos, ¿no? Hay canciones que no se llegarán a escuchar nunca, hay canciones que a lo Oh, mejor se escuchan en las voces de otros, hay canciones que a lo mejor se escuchan en mi próximo trabajo. La música es así, yo sí. desde que compongo tengo 1000 canciones que nadie ha escuchado nunca, ¿no? O sea, pero esto, claro, nosotros nos quedamos a cuadros porque decimos, ya nos gustaría escuchar todas estas canciones algún día. Yo sé que, como dices, hay muchas composiciones, pero también, Ana, quería preguntarte, desde que has empezado con la música hasta el día de hoy, esta evolución tan grande que has tenido en tu carrera de participar no solamente en unos premios tan importantes como son los Forqué, sino en varios conciertos, llenar.
tener tantos seguidores que te aman en redes sociales, ¿cómo ha cambiado un poco tu vida a nivel personal y profesional? Es decir, toda esta etapa. ¿Cómo valoras un poquito todo esto? Joder, pues ha cambiado todo, ha dado un giro de 180 grados, vamos, porque ahora me dedico profesionalmente a lo que quiero, pues no, he conseguido mantenerme a lo largo de los años, que eso es súper complicado en el mundo de la música, seguir pudiendo contar historias, cantar las historias que quiero y a nivel personal, pues imagínate todo lo que, yo sé que lo decía el otro día, que a lo mejor no son demasiados años en la industria, pero han sido mucho, he vivido muy intenso y me han pasado muchas cosas en estos 6 años. Hace no mucho un periodista me hacía un balance de un poco lo que he hecho en los 6 años y Mm, es una barbaridad, una claro. barbaridad. Entonces he aprendido muchísimo. Si te quedas con el aprendizaje, digamos, ¿no? Todo este aprendizaje, ya sea cosas buenas y malas dentro de esto, pero que para ti te han formado hasta llegar a ser lo que eres el día de hoy. Exacto, me quedo con el aprendizaje y con dedicarme profesionalmente a esto después de 6 años. También una cosa muy importante y de lo que nos preguntan muchísimos en redes sociales es, ¿cómo es esa calidez del público fuera de España en tus conciertos? Pues es maravillosa. Es verdad que, bueno, pues tengo mucho público de Latinoamérica, público al que amo y al que me da mucha rabia no haber podido visitar aún, Mm. pero bueno, sé que me esperan con los brazos abiertos y yo voy con los brazos más abiertos todavía y ojalá en algún momento encontrarnos porque recibo muchísimo cariño de Latinoamérica, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo Argentina y México. Claro, sobre todo eso viene mi pregunta, porque muchos nos hablan y hay muchos seguidores tuyos internacionalmente, estamos hablando de Sudamérica, Latinoamérica, México, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, muchísimos. Y claro, un poco por saber de tu parte, ¿cómo quizás has pensado en algún momento a una idea o algún proyecto para acercarte un poco más a ellos? O, Mira, es verdad que antes del confinamiento y mm, teníamos casi cerrado 2 conciertos en Argentina. Llegó el confinamiento, evidentemente no lo pudimos hacer, y mm. luego la catarsis personal que tuve yo hacia cambiar mi música, descubrir mi esencia y todo esto, para mí fue prácticamente empezar de cero. Entonces no hemos tenido que parar, pero claro, por supuesto que iremos, aunque sea yo, no por trabajo, sino por placer, para darle un beso a toda la gente. Oye, eso es muy importante, de verdad, porque el público te quiere mucho en Latinoamérica, en Sudamérica me parece genial la música que has llegado a hacer y cómo trasciende fronteras también. Y aquí quiero meterme un poco en esta faceta, bueno, este nuevo disco, estas 4 canciones, ¿qué significa cada una para ti dentro de tu vida? Supongo que cada una tiene una historia especial que nos puedas comentar. Y la cara a cara es un tanto otra vez, una vez más, al feminismo y a la cobardía que muchas veces cuando te hacen ghosting, ¿no? Y cuando te hacen ghosting siendo un niño, pues a lo mejor no pasa nada porque estamos todos aprendiendo, pero cuando te lo hacen siendo un adulto, pues hemos hecho una oda al feminismo otra vez más, por eso se llama cara a cara y es como ese empoderamiento femenino donde decimos, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Después está Tiempo de Descuento, que bueno, pues es mi tema como favorito de la vida, escribir sobre el tiempo. Y, y vamos, habla sobre que no se te quede nada pendiente que hacer. ¿Me ves? Sí, 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 ¿no? sí. Perfecta. Vale, yo te he dejado de ver, pero no, a No ver, te preocupes. vale. Eh, habla sobre eso, sobre una oda que no se te quede nada por hacer, que no se te quede nada por decir, porque luego, pues como que de alguna manera una parte de ti se queda de piedra, ¿no? Por eso me convierto en busto al final del videoclip. Mm. Luego está No sabe nada, que es una canción para la gente que me sigue, que ahí vamos, nos salieron tantas frases tan perfectas y tenía tantas cosas que decirle que me hubiera dado para hacer 3 canciones más. Y además que es un dato muy bonito que toda la gente que sale en el videoclip pues son seguidores reales, que llevan conmigo un montón de años. Qué bonito. Y después está Eras una vez, pues que es una canción al amor y a disfrutar de la rutina, de los silencios en pareja, de las segundas y terceras y cuartas veces de las cosas. Oye, de verdad, solamente darte la enhorabuena por este disco. 2 últimas preguntitas para terminar, porque creo que tienes un día extenso de prensa, llevas haciendo prensa también estos días en televisiones, en todo, y me parece fabuloso porque la gente, eso quiere Necesita, decir, ¿eh? no, de verdad, y eso quiere decir, Ana, que la gente te apoya muchísimo, no solamente que está interesada en escuchar tu música, que está No interesada muy en querida.
en difundir lo que realizas y cómo explicas, cómo haces sentir a no solamente a los que te vemos, sino a los que te escuchamos, esas canciones, esas letras, y haces que formen parte de nosotros en ciertos momentos y sentirnos identificados, de verdad. Muchas gracias por eso. Y entonces mi pregunta es, ¿qué se viene también en 2024 y cómo ha sido el 2023 para ti? 24 se viene la segunda parte de Eras una vez, que es Eras una vez algo. y, y bueno, ya te digo, estoy ya, no sé si tendré alguna sesión de composición más, espero que sí, que me dejen tener alguna más, pero ya tengo prácticamente todo el repertorio cerrado. Pero siempre hay que probar a ver si sale algo mejor o algo mágico, ¿no? Y viene la gira de mano de este Eras una vez algo. Qué bien, Sí, y estaremos girando. Espero que muchos conciertos, que hagamos mucha música, que pisemos muchos lugares de España y ojalá que podamos pisar también de Latinoamérica. Y bueno, y mi 2023 ha sido un año fantástico. Ojalá pudiera firmar para que se repitiera tal como ha sido el 23 del ¿sí? 2024. Sí. Me encanta, eso quiere decir que lo has hecho, es decir, ha sido súper bien, has tenido lo que has querido, es decir, yo creo que es una época muy bonita la que te ha tocado venir este año, no solamente a nivel profesional, a nivel personal también. Así que, Ana, desearte de verdad la mejor suerte del mundo, creo que va a ir muy bien. Gracias por hablar con la prensa, gracias por ser tan maja como siempre en las alfombras rojas, también por estar en Wish, en Disney, es todo. Creo que ha sido un año completito, como dices tú. Yo espero escucharte en más películas de animación, que no sea la última, porque ¿cómo ha sido la experiencia, Ana? Perdóname, y ya con esto termino. Pues muy dura y maravillosa. Al final te das cuenta que es importantísimo. Lo que más me ha enseñado es que nos tenemos que seguir formando. Yo sigo dando clases, por supuesto, desde que salí de Operación Triunfo, y que nos tenemos que seguir formando porque cuando llegan experiencias tan duras como hacer algo así, es lo que hace que lo puedas hacer, es la cantidad de clases y de experiencia que vas adquiriendo, ¿no? Con la música. Increíble. Bueno, Ana, gracias por este ratico con nosotros. Gracias a Esperemos ti, Vero. que no se te haga tan largo este día, que disfrutes mucho con los compañeros que te quieren tanto. Y nada, que invites, por favor, ya para terminar, te dejo para que despidas esa entrevista, invitando a todos a que escuchen, por favor, estos 4 temazos que se ha marcado Ana y que no tienen desperdicio. Qué bien, bueno, pues lo dicho, soy Amanda, tengo este nuevo EP que se llama Eres una vez, con 4 canciones que hablan de 4 cosas totalmente diferentes, en un género totalmente nuevo para mí. Me siento súper cómoda y espero que lo disfrutéis tanto, 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 escuchándolo como yo haciéndolo. Os mando un besito.